Bienvenidos a TradingView Streams. Estamos aquí con Lautaro, que nos va a explicar cómo funciona el trading algorítmico para crear una estrategia ganadora. Va a ser una presentación muy interesante. Ya hemos hablado en el pasado con unas presentaciones sobre cómo funciona el trading algorítmico a nivel general. Aquí va a ser ya específicamente a una estrategia ganadora. Adelante, Lautaro. Bueno, muchísimas gracias Álvaro por la presentación, muchísimas gracias a TradingView por la invitación y bueno, como bien dice Álvaro, hoy vamos a ver cómo crear estrategias ganadoras de trading, o sea, directamente al hueso. Vamos a ver un poco qué es el trading algorítmico, obviamente, pero vamos a ir directamente a cómo podemos crear estrategias que sean realmente ganadoras, porque lamentablemente hay mucha opinión y poco resultado, entonces vamos a ir a atacar directamente al resultado. Entonces, para empezar, vamos a diferenciar qué es un trader algorítmico de un trader manual. Un trader algorítmico lo que hace es desarrollar algoritmos que operan en el mercado automáticamente por él. Es decir, nosotros estamos acá con Álvaro en esta llamada y con todos ustedes, pero yo estoy comprando y vendiendo Bitcoin, a lo mejor, o sea, yo me especializo en criptomonedas, es lo que opero, y a lo mejor eso, estoy comprando, vendiendo Bitcoin y nosotros estamos acá. No tengo ni idea, después de la llamada veré si compré o vendí o qué es lo que hizo, pero yo estoy fuera totalmente de la operativa, está funcionando en un servidor y listo. En cambio, un trader manual tendría que cortar la llamada y ir a operar en el mercado de manera manual. Esa es la principal diferencia de un trader manual a un trader algorítmico. Ahora, si quieren saber un poco más en profundidad cómo funciona el trading algorítmico, etcétera, tienen un video que está por acá, que hice en la Universidad Argentina de la Empresa, que explica más a fondo, que es una introducción al trading algorítmico y todas sus ventajas, sus desventajas que hay que tener en cuenta, etcétera. Así que si quieren ir, probablemente lo dejamos acá en la descripción con Álvaro, así que nosotros nos vamos directo a toda la presentación. Vamos a empezar por qué es una estrategia de trading. Una estrategia de trading no es veo una resistencia, veo un soporte y no sé qué, todo muy subjetivo, sino que una estrategia de trading es esto, un conjunto de condiciones objetivas. Objetivas es que todos lo vemos de la misma forma, o sea, no se puede ver de diferentes formas. A lo mejor Álvaro ve una resistencia en Bitcoin en un lugar y yo la veo en otro lugar. Eso es subjetivo, porque uno lo ve de una forma y yo lo veo de otra. En cambio, estrategias objetivas lo vemos todos exactamente de la misma forma porque son números. Entonces, bueno, que nos permitan tomar acción de compra-venta en un determinado momento y en un determinado mercado. Acá puse un ejemplo muy fácil, que es básicamente con una media móvil de 10 sea mayor a una media móvil de 100. Como dije recientemente, todos lo vemos exactamente de la misma forma. O sea, no hay forma de que lo veamos de manera diferente. Entonces, eso es lo que tiene el trading algorítmico también, que nosotros programamos esto, o sea, no exactamente como lo ven acá, pero bastante parecido. O sea, le decimos media móvil de 10 mayor a media móvil de 100, y cuando ocurra ese suceso va a realizar una compra o una venta dependiendo de lo que le hayamos programado. Entonces, bueno, ¿qué tipo de condiciones hay? Porque la condición que vimos anteriormente es de dirección, que justamente lo que estamos buscando es qué tendencia hay. En este caso podría ser como un ejemplo que una tendencia es alcista, cuando la media móvil de 10 es mayor a la de 100. Entonces, que en eso estamos viendo con qué dirección va la tendencia. Pero no solo está eso, que es lo que más se suele hablar, sino que también podemos ver la volatilidad. Lo podemos ver, por ejemplo, con una ATR, con las bandas de Bollinger, porque a lo mejor, si bien nos interesa saber qué dirección tiene el mercado, también nos interesa saber si hay volatilidad, si no hay volatilidad, cuánta volatilidad hay. Entonces eso es muy importante para saber si tomamos acción o no de una compra o una venta. Porque pongo otro ejemplo. Nosotros queremos entrar en una tendencia a lo mejor cuando hay poca volatilidad, porque si hay mucha volatilidad, no sé, tenemos más riesgo, por ejemplo. Entonces, eso lo podemos programar y podemos decir, bueno, no quiero entrar si la volatilidad es de tanto. Después tenemos, por último, el tiempo, que podría ser, por ejemplo, bueno, yo solo quiero entrar los días de la semana, o sea, quiero entrar de lunes a viernes, no quiero entrar en el fin de semana. Entonces, eso también se lo podríamos programar, decir, bueno, que entre los lunes, martes y miércoles y que salga el viernes, y que el fin de semana no me opere. Eso lo podríamos programar tranquilamente. Entonces, estos serían los tres tipos de condiciones que se le puede poner a un algoritmo para que opere en los mercados, y los tres son igual de importantes, por más que seguramente se hable mucho más de dirección, siempre de tendencia, y la volatilidad y el tiempo se deja un poco de lado, pero creo que está súper importante, súper interesante recalcarlo.
Ahora vamos con el tipo de estrategias, que esto también está súper importante por el tema de que tenemos estrategias tendenciales y antitendenciales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las tendenciales justamente buscan tendencias, dejan correr ganancias, como la estrategia, por ejemplo, de la media móvil, dejan correr, es decir, cuando abrimos una compra esperamos que se desarrolle la tendencia, que siga, que siga, que siga, y lo dejamos correr. Ahora igualmente vamos a ver algunos ejemplos. Lo que tiene esto como contra es que tiene un menor ratio de acierto porque a lo mejor acertamos el 30% de las veces, es decir, de cada 100 operaciones acertamos 30, pero esas 30 que acertamos tienen sentido, o sea, nos generan ganancia en el largo plazo porque ganamos más de lo que perdemos cuando perdemos, es decir, tenemos un mayor ratio riesgo-beneficio. Por el otro lado, las antitendenciales, para resumírselos, es todo lo que dije, pero exactamente al revés, buscan una reversión a la media, es decir, no buscan tendencias, cortan rápido las ganancias, es decir, intentan salirse rápido del mercado, no es que esperan que se desarrolle una tendencia, sino que buscan justamente una reversión, y lo bueno que tiene es que tiene un mayor ratio de acierto, es decir, acertamos muchas más veces de las que desacertamos, lo cual nos puede servir para estar más seguros nosotros, de decir, bueno, acierto muchas veces. O sea, eso depende mucho de cada uno. Yo uso estrategias tendenciales porque no me importa, entre comillas, perder muchas veces y después sé que voy a recuperar todo lo que gané y voy a ganar más. Pero también depende de la psicología de cada uno y por eso está bueno conocerse primero a uno mismo para después saber qué tipo de estrategias operar. Igualmente, como vamos a ver después en un rato, es recomendable tener diferentes tipos de estrategias. Como traders algorítmicos podemos hacer eso porque ponemos diferentes sistemas a funcionar y no hay ningún tipo de problema. En cambio, si sos trader manual, que eso es otra contra, a lo mejor tenés una estrategia y es difícil operar 10 estrategias al mismo tiempo porque vos en tu cabeza, o sea, como seres humanos, no sé, nos hace medio imposible tener 10 estrategias, 10 setups, por así decirlo, al mismo tiempo. Entonces, nada, básicamente recomiendo por eso tener varios sistemas que estén descorrelacionados unos de los otros. Y bueno, todo lo bueno tiene su parte mala, es que también en las antitendenciales tenemos un menor ratio de riesgo-beneficio, es decir, cuando perdemos, perdemos más que cuando ganamos. Para esto, para que no quede tan en la teoría y tan burbuja, vamos a ver algunos ejemplos bien prácticos sacados directamente de nuestra querida plataforma TradingView, que, por ejemplo, una estrategia tendencial lo que hace es esto, corta rápido, o sea, pone los stop loss más ceñidos, o sea, más cerca, pero deja correr grandes ganancias. Entonces, a lo mejor cuando ganamos, ganamos $300 o X, lo que fuese, un 3% podría ser, y cuando perdemos, perdemos $100, por ejemplo. Y en las antitendenciales es exactamente al revés. Cuando ganamos, ganamos menos, y cuando perdemos, perdemos más, pero como tenemos un mayor ratio de acierto, es decir, acertamos más veces de las que desacertamos, pueden tener de igual sentido una que otra. O sea, depende totalmente de cómo nos sintamos nosotros de cómodos con una u otra. Acá creo que está bueno también tener en cuenta la matemática, que es algo que no se tiene mucho en cuenta, que esto es básicamente una calculadora programé en Excel que lo que te hace es, te dice si una estrategia es rentable o no lo es. Básicamente lo que hace es multiplicar la probabilidad de ganar por la ganancia media y a eso le resta la probabilidad de perder por la pérdida media. Entonces esto nos da como resultado que si, por ejemplo, si tenemos un 50% de acierto, un 50% de desacierto, y cuando ganamos uno y cuando perdemos uno, estarás de acuerdo conmigo, Álvaro, que haciendo el cálculo en la cabeza no tiene sentido, porque como que no, ni ganamos ni perdemos. En cambio, si tenemos una estrategia tendencial, por ejemplo, podemos tener una probabilidad de ganar del 30%, es decir, de cada 100 operaciones acertamos 30 y perdemos 70. Y decís, bueno, pero ¿cómo generas dinero si perdés 70 veces de 100 y solo ganas 30? Bueno, ahí está, ahí entra la calculadora que cuando ganamos, ganamos 3 veces más de lo que perdemos cuando perdemos y por eso el saldo al final de 100 operaciones nos da positivo. Ahora, bueno, esta calculadora es muy simple, la pueden hacer en su casa, pero si la necesitan, tienen ahí el contacto, el mail, me la pueden pedir sin problema. Ahora hay un punto importante también de lo que se suele vender en Internet, lamentablemente, es que, claro, te dicen, no, con esta estrategia tenés un 90% de acierto. Y decís, bueno, si acierta el 90%, seguramente es que es muy ganadora, que voy a, no sé, ser millonario y me puedo ir a Cancún.
Pero claro, cuando agarras la calculadora, no te vas tanto a Cancún, te quedas en tu casa, entonces está bueno tener esto en cuenta porque sí, si bien ganamos el 90%, podemos ganar, por ejemplo, $100, $100, $100, $100, así 90 veces, pero después vamos a perder 10 veces $2.000, por poner ejemplos, o sea, esto lo pueden poner en porcentaje, y al final terminamos en negativo, porque cuando perdemos, perdemos muchísimo y perdemos tanto que perdemos todo lo anterior y más. Entonces está bueno tener esto en cuenta, decir, ok, por más que gane el 95% de las veces, por decir una exageración, una estrategia igualmente puede ser perdedora. Por eso es que hay que tener en cuenta no solo la probabilidad de acierto, sino el ratio riesgo-beneficio que tenemos a la hora de operar esa estrategia. Eso Hasta pasa acá no sé si mucho. vamos bien. Sí, eso pasa mucho con las estrategias de acumulación de tendencia, ¿no? Es decir, uno, por ejemplo, uno va comprando, 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 comprando sin parar, pero un día hay un crash y en ese crash te hace perder todo lo que habías acumulado de todas las operaciones en largo, ¿no? Exactamente, o sea, mejor ejemplo imposible. Eso es lo que se determina en una martingala, que lo que hace es, a medida que el precio no te va dando la razón, o sea, que se te va en contra, vamos acumulando, por ejemplo, compras, compras, compras y vamos duplicando. Y claro, en algún momento se da la vuelta y por ahí podemos salir. Pero eso por ahí pasa el 95% de las veces, pero con que una vez no pase, ya nos quiebra la cuenta. Entonces, mejor ejemplo imposible, Álvaro, el hecho de que por eso las martingalas pueden buscar en libros, o históricamente las martingalas no funcionan, y acá está explicado matemáticamente el por qué no funcionan. Porque cuando pierden, si bien pierden pocas veces, pero cuando pierden, pierden todo. Mm. Así que nada, el ejemplo como anillo al dedo. ¿Se aplicaría también a los índices? Lo digo Eh, por el S&P 500. yo creo que sí, pero yo creo que los índices, igualmente yo no me especializo en índices, quiero hacer este paréntesis, o sea, yo me especializo en cripto, pero mi opinión es que en índices siempre miramos el S&P 500. Es decir, yo entiendo que funciona hace 50 años o más, pero tranquilamente un día puede dejar de funcionar como lo está haciendo. Puede dejar de ser potencia mundial Estados Unidos, o sea, pueden pasar un montón de cosas que no sé si podemos tener en cuenta que va a seguir funcionando exactamente igual, porque índices hay un montón y, o qué casualidad que siempre vemos el S&P 500 como el mejor ejemplo, pero claro, o sea, estamos viendo el que mejor funcionó. Y es como que, de alguna manera, si fuese una estrategia de trading, yo que soy muy algorítmico, es como que estaríamos como un poco sobreoptimizando la opinión, ¿no? Como que estaríamos viendo como el mejor resultado para tomar decisiones en base a ello. Entonces, bueno, ahí, o sea, haría como que yo personalmente lo tomaría con pinzas. Vamos, que stop loss hay que tener siempre. Tal cual, o sea, esa es la mejor recomendación. O sea, stop loss, no solo stop loss en los sistemas en sí o en la estrategia que tengas, si son manuales, sino stop loss también en las estrategias o en el portfolio global. Es decir, ustedes pueden tener una estrategia que tenga un stop loss definido, pero a lo mejor esa estrategia dejó de funcionar por X o por Y, y también tienen que tener un stop loss de decir, che, esta estrategia me dejó de funcionar, entonces le voy a poner un stop loss a la estrategia en sí, de que si la estrategia me queda un 20%, la voy a desactivar, o si somos traders manuales, bueno, yo sé que si pierdo tantas veces, ya voy a dejar de operar porque se ve que lo que estoy haciendo no está funcionando, o no está funcionando como yo creía que iba a funcionar o como lo tengo en los datos. Entonces, tal cual, el stop loss en toda su estructura, o sea, tanto en estrategias como en portfolio, es súper, súper importante. Así que bueno, vamos a la próxima diapositiva, que sería entender la naturaleza de los activos, que bueno, me sacaste la palabra de la lengua, que es justamente ver diferentes, por ejemplo, índices, divisas, Bitcoin, o sea, entender justamente la naturaleza de los activos, porque bueno, nosotros vemos siempre el S&P 500, pero hay un montón de índices más que no los vemos porque no les va tan bien, pero de acá a 50 años por ahí digamos, mirá el IBEX, corregime Álvaro, igual vos sabrás más de índices que yo, pero no, el IBEX 35 lo hizo súper bien los últimos 50 años, y es como, bueno, sí, pero hace 50 años, ¿cómo funcionaba? Entonces, bueno, como que está bueno entender la naturaleza de los activos, y ahí entra un poco más el análisis fundamental, no tan algorítmico, no tan técnico, sino entender un poco la raíz de lo que estamos operando. Yo, por ejemplo, opero Bitcoin,
y opero más que nada estrategias tendenciales. ¿Por qué? Porque es básicamente en Bitcoin es un cohete, sea para arriba o sea para abajo. O sea, yo opero tanto si sube como si baja. O sea, como que genero ganancias tanto si sube como si baja, por así decirlo. O sea, comprando y haciendo shorts. Entonces, no me importa tanto si sube o si baja, pero hago estrategias tendenciales justamente por esto, porque es muy tendencial. En cambio, en divisas, por ejemplo, por ahí nos convenga hacer estrategias antitendenciales porque son mucho más de revertir a la media. ¿Y por qué son más de revertir a la media? Porque justamente por su naturaleza, porque son divisas, no son índices, no son criptomonedas, son divisas. Yo no quiero opinar tanto porque no me especializo en divisas ni en índices, pero por eso está bueno entender, o sea, sí entiendo mucho Bitcoin y por eso es lo que opero. Eso también le voy a sacar la frase a Warren Buffett de hacer un poco lo que vos entiendas, ¿no? O sea, no operar algo que no entiendas ni la estrategia ni los fundamentos, sino hacerlo en cosas que realmente conoces. ¿Cuáles Eso son, creo que también es un... ¿Cuál es tu temporalidad más utilizada? ¿Swing trading, largo plazo, intradía, scalping? Es swing trading y después en un ratito lo vamos a ver el por qué, pero lo adelanto es por un tema de comisiones, porque nosotros, claro, decimos, o sea, yo a lo mejor hice estrategias que son de scalping, que hacen muchas operaciones, pero te lo comen las comisiones, es decir, pasa de ser una estrategia ganadora a una estrategia perdedora. Entonces, como no pude encontrar estrategias que sean lo suficientemente buenas como para que realmente valgan la pena ponerlas a funcionar teniendo en cuenta las comisiones. O sea, no vamos a decirle comisiones, vamos a decirles costos operativos. O sea, todo lo que conlleva eso que lo vamos a ver a continuación. Yo personalmente opero en base diaria, máximo 4 horas, pero no bajo de ahí por un tema de comisiones, básicamente. O sea, las comisiones, los costos operativos suelen ser muy altos y si lo calculamos con trading algorítmico, ahí nos damos cuenta que pasa de ser una estrategia ganadora a una estrategia perdedora. Sí, desde hecho, vamos, lo tienen calculado para que si hay muchos traders algorítmicos, con traders especializados en trading algorítmico, con estrategias ganadoras, ellos al final lo único que tienen que hacer es subir el split y ya está, ¿no? Y digamos que así compensan un poco el volumen de operaciones y limitan un poco la capacidad, es cierto. Tal cual, tal cual. O sea, eso es lo bueno que tiene el trading algorítmico, que también te permite trabajar con datos. Claro, vos a lo mejor de forma manual decís, bueno, compro acá, vendo allá, compro acá, vendo allá. Te haces, por ejemplo, yo cuando empecé me hacía un Excel. O sea, me hacía un Excel y ponía compra número uno, tal, compra número dos, tal. Ponía el porcentaje, pero claro, en todo ese Excel que yo me hacía, ponía cuánto perdía, cuánto ganaba, como si los costos operativos no existiesen. Y a lo mejor era una buena estrategia en la teoría, pero en la práctica, como no le estaba sumando los costos operativos, por ahí no tenía sentido, me refiero a que perdía mucho dinero, o sea, parecía que ganaba mucho, pero al final perdía mucho. Eso en TradingView está buenísimo, que se puede programar, le podemos poner, no sé, queremos un 0.2 de comisiones, por ejemplo, queremos tanto de slippage. Entonces, todo eso se lo podemos programar y directamente ya nos tira el backtest con todos los costos operativos incluidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el análisis de métricas. Es decir, nosotros, una vez que creamos una estrategia, ¿cómo sabemos si es buena o es mala? Porque esto también entra un poco a la subjetividad, ¿no? O sea, decís, bueno, yo tengo una estrategia buena. Y bueno, ¿qué significa que sea buena? Bueno, para mí, por ejemplo, que sea buena significa que le gane al benchmark, es decir, a lo que estoy operando. Por ejemplo, yo opero Bitcoin, yo sigo una estrategia, quiero que gane más que Bitcoin o tenga menos riesgo. Es decir, que tenga un mejor performance de alguna u otra forma que Bitcoin, porque para eso no tiene sentido si no compro directamente Bitcoin y listo. En índices, por ejemplo, en el S&P 500, si ustedes hacen estrategias para ese tipo de activos, estaría bueno ver si, bueno, hacen una estrategia y bate, o sea, si le gana al S&P 500, tiene sentido aplicarla, pero si no le gana, por ahí no tiene tanto sentido. ¿Y con qué me refiero que gana? Es que, por ejemplo, yo los algoritmos que tengo tienen la misma rentabilidad que Bitcoin, entonces decís, bueno, ¿y qué sentido tiene? Bueno, el sentido es que tiene un menor riesgo. Es decir, si Bitcoin llega a caer un 90%, mis algoritmos a lo mejor caen un 30 o un 40%. Pero si Bitcoin sube un 100%, probablemente suban un 100% o un 90%, o sea, muy parecido. Entonces yo lo que hago básicamente es acortar el riesgo manteniendo una misma rentabilidad.
pero puede funcionar de igual forma al revés. Puedo tener un 80, si Bitcoin cae un 80, yo caer un 80, y cuando Bitcoin suba, subir más que Bitcoin. O sea, es como la misma, es las dos caras de la misma moneda. Se puede hacer de las dos formas. Pero bueno, el análisis de métricas que tenemos que tener en cuenta es un poco eso, el ratio de rentabilidad-riesgo que tenemos, o sea, qué rentabilidad tenemos a cambio de qué riesgo, que lo vamos a ver, o sea, todo esto aparece en TradingView en el performance. Qué ratio de ganancia-pérdida tenemos, que es lo que vimos antes, cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos, es decir, cuando ganamos, qué porcentaje ganamos de la cuenta. ¿Ganamos un 3%, un 4%, un 5%? Bueno, y cuando perdemos, ¿cuánto perdemos? ¿Un 1%, un 2%? Entonces eso es lo que nos va a dar el ratio de ganancia-pérdida. Después tenemos el ratio de acierto, que es simplemente eso, lo que explicamos anteriormente, es decir, bueno, cuando ganamos el 30% de las veces, eso nos da que desacertamos, o sea, tenemos un desacierto del 70%. Después la comparación con el buy and hold, que es lo que explicamos recién, compararnos con lo que estamos operando. En mi caso Bitcoin, en el caso de otras personas que operen índices como el S&P 500, se podrían comparar con ese índice. Y después está bueno, esto es como un plus, pero quería agregarlo, hacerle permutación en parámetros, porque a lo mejor nosotros tenemos una estrategia de cruce de medias móviles, como vimos al principio, de 10 y 100, pero ¿por qué 10 y 100? ¿Y por qué no 15 y 98, por ejemplo? Entonces, básicamente lo que el test de permutación de parámetros, esto que suena tan sofisticado, es tan simple como apretar el botón para abajo y para arriba para ver cómo se comporta la estrategia con parámetros cercanos a la estrategia que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos una estrategia de dos medias móviles, de 10 y 100. Lo que vamos a probar es, bueno, cómo funciona en vez de 10 y 100, 11 y 100. 11 y 100, 12 y 100, 13 y 100, y así sucesivamente con la primera media móvil y con la segunda media móvil también. Cómo funciona con 10 y 101, 10 y 102 y para abajo. 10 y 99, 10 y 98 y así sucesivamente. O sea, básicamente lo que hacemos es agarrar la estrategia, moverlo un poco para ver cómo se comporta, porque a lo mejor nosotros con 10 y 100 estamos sobreoptimizándonos al pasado. Es como hacer un traje a medida, es como que a Álvaro le hagamos un traje perfecto que le queda a medida, pero que adelgace o engorde un poco y ya no le entra el traje. Nosotros lo que tenemos que hacer es estrategias lo más flexibles posibles. En el caso del traje sería una tela lo más flexible posible, que se adapte no solo al mercado pasado, sino que se pueda adaptar al mercado futuro, que al final para eso para lo que trabajamos tanto. O sea, no trabajamos para hacer estrategias lindas en el pasado, sino que funcionen en el futuro. Entonces, por último, están los costos operativos, que esto es de lo que hablamos antes, que lo puse en una diapositiva aparte porque lo considero no importante, sino fundamental. O sea, si no tenemos esto en cuenta, no podemos hacer ningún tipo de estrategias basadas en datos realmente que podamos decir funcionan o no funcionan. Entonces, muchos hablan de las comisiones y está perfecto, las comisiones van a estar siempre, seguro. Es lo único que tenemos asegurado en el trading, que vamos a pagar comisiones. Eso es lo único que tenemos asegurado. Pero no solo están las comisiones, sino que también está el spread, que es la diferencia entre los compradores y los vendedores, y también está el slippage, que es básicamente el deslizamiento que puede haber debido a la liquidez que haya en el mercado o el delay. El delay me refiero a que nosotros podemos entrar en una operación, o sea, nosotros estamos viendo un gráfico de forma manual, por ejemplo, y vemos que se da una operación, entonces le damos a comprar. Entonces, desde que nosotros le damos a comprar hasta que se envía al broker y se ejecuta la operación, hay un delay. Puede ser de 3, 5 segundos y ustedes dirán, bueno, Lauti, 3, 5 segundos no me lo vas a contabilizar. Y sí, te lo voy a contabilizar porque a lo mejor el precio se deslizó un 0.05%, pero eso si lo haces a lo largo de muchas operaciones, vas a ver que te repercute negativamente. ¿Qué es lo que tiene de bueno el trading algorítmico en esto? Es que no tarda 3, 5, 10 segundos, sino que tarda 0.001 segundos, o sea, es instantáneo básicamente. Eso también depende un poco si tenés los servidores cerca de broker, bueno, un poco más de tecnicismo, pero más bien o más formal, tarda milésimas de segundo. O sea, es muy, muy preciso con trading algorítmico si tenemos una estrategia funcionando de manera automática. Entonces, bueno, esto del delay medio que lo podemos resolver un poco con eso, creando sistemas. Pero bueno, el tema de la liquidez, el tema del spread, la diferencia de compradores y vendedores, eso seas manual, seas algorítmico, seas Superman, o sea, siempre, siempre va a estar. Y las comisiones también, obviamente. Así que
Bueno, vamos con las recomendaciones para crear estrategias ganadoras, que para esto es lo que estamos, que no se asusten, esto es una diapositiva muy simple, pero a lo largo de todo el webinar vamos a ir dando más ejemplos y más recomendaciones para crear estrategias. La primera es la simpleza. ¿Y por qué la simpleza? Porque a lo mejor todos buscamos como algo muy complejo, ¿no? Decimos, bueno, no, yo si cruzo tal media móvil con una banda de Bollinger y una RCI y solo opero los lunes o solo opero en cierto horario y le vamos metiendo, es como tener una receta y ponerle sal, pimienta, no sé, tomate, lechuga, o sea, ponerle un montón de cosas y que al final termine quedando cualquier cosa. Lo que pasa con eso se relaciona con lo que hablamos antes, de que estamos ajustándonos mucho al pasado, tenemos muchos parámetros que estamos haciendo un traje a medida a lo que sería el pasado y probablemente, o sea, no 100%, pero muy probablemente no funcione en el futuro, porque justamente a la que el mercado cambie un poquito en el futuro de lo que fue al pasado, ya la estrategia no va a funcionar. Por eso lo mejor es hacerlo lo más simple posible, como para justamente hacer esa tela del traje, hacerla elástica. Después, idealmente que tenga cierta lógica, porque, a ver, esto no siempre se va a dar, o sea, está bueno también aclararlo, no tiene por qué tener una lógica, pero si la tiene, mejor. O sea, un poco sería ese el objetivo. No siempre lo va a tener porque a lo mejor a mí hice más de 1000 backtests diferentes, o sea, literalmente programé más de 1000 estrategias diferentes, de las cuales la mayoría tenían lógica, o sea, tenían un fundamento de por qué podrían haber funcionado, pero después iba, las programaba y no funcionaba. Entonces, les puedo asegurar que por más que tengan lógica, no significa que vayan a funcionar. Entonces, ese es un punto bueno a tener en cuenta, pero bueno, hice muchas estrategias también que tienen lógica y que además funcionan. Entonces, como que esa lógica me da esa seguridad de decir, bueno, estoy operando algo que tiene sentido. Después, por otro lado, está la representatividad estadística, otra palabra que suena súper sofisticada y es algo tan simple como decir, bueno, tengo la suficiente cantidad de operaciones como para que eh, tenga una representatividad estadística, justamente. Es decir, que lo que haya hecho en las operaciones del backtest no sea por casualidad, sino por causalidad. O sea, tengo la suficiente cantidad de operaciones como para decir esto funciona y tiene sentido y probablemente funciona en el futuro. Y por último, para sacar ideas para sacar ideas, lo mejor es libros, videos y sobre todo gráficos. Y me gustaría recalcar en gráficos porque videos hay muchos, lamentablemente hay mucho humo. Libros, eh, está bien, hay y generalmente es más difícil que sean humo, pero hay pocos libros buenos. Pero los gráficos no mienten. O sea, los gráficos los vemos todos por igual, nadie nos está vendiendo el gráfico, en cambio un video no lo están vendiendo, un libro lo están vendiendo, pero los gráficos no. ¿Y qué me refiero con gráficos? De ustedes entrar a un gráfico, por ejemplo en TradingView, y ver cómo hacer una estrategia, o sea, pensar viendo el gráfico, decir, bueno, ¿qué pasa si yo compro cuando pasa tal o tal cosa? O sea, directamente viendo el gráfico, sin haberlo leído en un libro, sin haberlo visto en un video, sino ustedes solo por su cuenta en un gráfico, ver cómo puede ser que funcione esa estrategia, a ver si funciona o si no. De eso después lo verán programando justamente la estrategia y viendo cómo funciona, teniendo en cuenta todos los costos operativos, etc. No sé si acá, Álvaro, vamos bien. Todo perfecto, la verdad, muy interesante. El tema de la lógica, bueno, es muy lógico. Al final uno tiene que hacer una estrategia pues, con cierto criterio. Y bueno, lo de las ideas también es muy interesante. Es cierto que hay estrategias básicas y al final yo tengo una teoría de que hay cierta que a veces las estrategias más básicas funcionan precisamente porque hay muchos traders operándolas. Tal cual. Sí, 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 sí. Es que eso es algo que suele pasar mucho, que claro, como que todos operan la misma estrategia y entonces, no sé si la misma estrategia, pero estrategias parecidas, como por ejemplo puede ser en Bitcoin, que cuando se va desarrollando una estrategia, perdón, cuando se va desarrollando una tendencia, claro, como que más sistemas o más traders, llámalo como vos quieras, se van activando y van haciendo compras, entonces como que incentivan a que esa tendencia siga. Por ejemplo, eso sería una estrategia lógica, por así decirlo. Decir, bueno, si Bitcoin tiene X subida, que eso habría que programarlo, no se puede decir Bitcoin está subiendo, o sea, eso es objetivo. Podemos decir Bitcoin en un día subió un 4%, o sea, eso es totalmente objetivo.
y podemos decir, bueno, voy a realizar una compra cuando Bitcoin suba un 4%. ¿Por qué? Porque la lógica me dice que si sube un 4% y cierra la vela, por ejemplo, muchos sistemas que son de tendencia y son de compra, etcétera, etcétera, se van a activar en compra, por lo cual probablemente siga esa tendencia o probablemente se empiece a desarrollar una tendencia. Así que sí, o sea, la lógica entra, medio que estarán viendo que se relaciona un poco con todo, o sea, no es que son cosas por separado, sino que todo tiene que ver. Bueno, incluso esto hablamos de trading algorítmico, pero que realmente también lo se puede explicar, se puede aplicar a una estrategia estándar, digamos, de trading normal, en la que uno hace clic a compra y venta. Al final, estos Cual, conceptos también se aplican al trading a mano, vamos. tal cual, o sea, todo lo que estamos viendo acá se puede aplicar al trading normal. Lo que pasa por ahí es que se complica un poco, por ejemplo, el tema de la representatividad estadística. Si somos traders manuales, tenemos que ir para atrás y fijarnos de manera manual, bueno, hice una operación acá, hice una operación allá. Por ahí se complica un poco por ese lado, pero sí, como poder se puede, y todo esto que estamos viendo acá es igual de aplicable para traders algorítmicos como para traders manuales. Así que Exactamente. vamos a ir Mm. directamente a TradingView, a la plataforma. Lo que vamos a hacer es ver diferentes ejemplos. Vamos a ver todo lo que vimos acá en la teoría del análisis de métricas, cómo funcionan diferentes activos, etcétera. Lo podemos ver directamente en TradingView. Así que vamos a ir para acá. Sí, vamos a ir a la plataforma. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de TradingView en español en YouTube. También este vídeo va a estar disponible y la descripción que nos comentó del vídeo tutorial inicial también lo vamos a poner en la descripción del vídeo. Excelente, ahí ya se debería estar viendo. Sí, correcto. Acá, por ejemplo, tenemos una primera estrategia, o sea, este es el gráfico directamente de TradingView. Acá. A ver, se me complica. Ahí estamos. Esto es un ejemplo de una estrategia que usa no solo la tendencia, sino que usa tendencia, volatilidad y temporalidad. Es decir, para crear esta estrategia, que no es mía, es de un alumno y por eso no puedo mostrar el código, pero nos sirve para analizar las métricas, podemos ver, por ejemplo, que tiene representatividad estadística, es decir, tiene 271 operaciones, por lo cual podemos decir que no funciona por casualidad, sino por causalidad. Podemos compararlo, que esta función me encanta de TradingView, o sea, pocas plataformas lo tienen y a mí me encanta, que es justamente comparar con el buy and hold cómo funcionaría en comparación con nuestro benchmark, que en este caso sería Bitcoin. Y como ven, decís, bueno, che, pero tiene una rentabilidad menor a lo que tiene Bitcoin. Es decir, la línea azul es Bitcoin y la línea verde es la estrategia. Entonces, ¿qué sentido tiene aplicar esta estrategia? Y acá es un poco lo que hablábamos antes, que esto, por ejemplo, lo podríamos apalancar por dos, por ejemplo, y como tenemos un riesgo, un drawdown del 26%, podríamos tener un riesgo bastante similar a Bitcoin, pero con una rentabilidad bastante mayor. Esto no se puede hacer directamente acá, pero a modo de ejemplo lo que podemos hacer es hacer que haga dos operaciones, o sea, no lo estamos exactamente apalancando por dos, pero estamos haciendo dos operaciones con el 100% de capital en algunas ocasiones. Entonces, haciendo simplemente esto, ya superamos la rentabilidad de Bitcoin y tenemos un drawdown de un 40%. Entonces, ¿cómo lo comparamos con Bitcoin? Decimos, bueno, en la estrategia tenemos un 40%, pero ¿cuánto tenemos en Bitcoin? Eso lo vemos básicamente comparando acá. Podemos ver desde el punto máximo al punto mínimo cuánto cayó. Por ejemplo, acá cayó un 77%, pero tendríamos que buscar la mayor caída, que si no me equivoco es esta de acá. Vamos a chequearlo por las dudas. No, 72%. Y no tenemos más, o sí, tenemos más atrás. A ver, Esa puede ser. acá, estoy seguro que es esta. Sí, sí, del 84%. Anteriormente tuvo más caídas, pero como estamos en BTC, USDT de Binance, de datos de Binance, no tenemos datos desde 2017. Pero bueno, acá básicamente tendríamos que comparar este 84% de caída que tuvo Bitcoin contra el 40% que tuvo la estrategia. Entonces decimos, bueno, cuando Bitcoin cae, ese 80%, nosotros lo máximo que caímos fue un 40%, y no solo eso, sino que encima generamos más rentabilidad que Bitcoin. Entonces decimos, bueno, es una estrategia buena. Es una Y locura. sí, sí, o sea, sí, para acá me gusta hacer un disclaimer, sí, pero no, porque yo considero, porque esto lo probé en otros activos, o sea, lo estamos desarrollando, o sea, esto es como la base que hicimos
eh, nada, con mi alumno como para empezar, pero a esto, vos lo ves así, te lo podría recontravender, no, o sea, te voy a ser súper sincero y te voy a decir que está un poco sobreoptimizada, porque si esto nosotros lo cambiamos de temporalidad o si lo ponemos en otros activos, no funciona tan bien, o sea, funciona más o menos, pero no funciona tan bien como lo estamos viendo acá. Entonces, medio que está sobreoptimizado a esta temporalidad. Entonces, ahí está buenísimo este punto, Álvaro, también aclararlo, que es muy fácil que les vendan algo que parece oro y que en realidad no es oro. Entonces, eso, ¿cómo se dan cuenta? Bueno, testeándolo por su propia cuenta. Pero bueno, igualmente, esta estrategia simplemente era para poner un ejemplo, para analizar las métricas. Lo que vimos antes, esto que dice porcentaje de rentabilidad, sería el porcentaje de acierto, es decir, qué cantidad de veces nosotros acertamos en una operación, es decir, de 271 operaciones, acertamos el 56% de esas operaciones. En otras palabras, cuando pongamos a funcionar esta estrategia, probablemente tengamos un ratio de acierto del 56%. Por otro lado, acá podemos comparar la rentabilidad, que bueno, lo que hacíamos antes era compararlo con la de Bitcoin, que esto lo podemos ver acá, que está muy bueno esto también. Acá tenemos la rentabilidad de la estrategia de 544 en comparación con la de Bitcoin, que es de 1082. Pero ¿qué pasa cuando nosotros repito, no lo apalancamos exactamente, pero para que se entienda el ejemplo, no lo apalancamos, pero vemos que tiene más rentabilidad, pasamos de 500 que teníamos antes a 1930, en comparación de Bitcoin, que sigue exactamente igual, que sería de 1000. Y obviamente aumentamos el riesgo. ¿Por qué aumenta el riesgo y no aumenta solo la rentabilidad? Es por un tema lógico de que si nosotros invertimos más, no podemos esperar ganar más con un mismo riesgo que teníamos antes. Siempre la rentabilidad y el riesgo van de la mano. O sea, si nosotros queremos más rentabilidad, vamos a tener que asumir más riesgo y viceversa también. Igual, si a lo mejor queremos menos riesgo, bueno, se puede tener menos riesgo, pero también vamos a tener menos rentabilidad. Después, lo que veíamos antes del cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos, lo podemos ver acá, en el promedio de negociaciones ganadoras, o sea, de operaciones ganadoras, sería que ganamos 2,74% cuando ganamos y cuando perdemos 1,82. O sea, esa es la ganancia y la pérdida que tenemos en promedio a lo largo de todas estas operaciones. Por eso, si esto lo ponemos en la calculadora que vimos antes, nos daría positivo. O sea, pondríamos básicamente 2,74, 1,82 y la probabilidad de ganar, que es del 56%. Esto lo metemos toda la mezcla a la calculadora y nos daría positivo. O sea, nos daría una esperanza matemática positiva. Esto lo podemos ver en la calculadora, pero igualmente acá en TradingView, si ven que es una curva ascendente, es decir, si termina en positivo, es como que ya es como que te lo está calculando, por así decirlo. O sea, ya está calculado que si es ganador, en la calculadora también te va a dar ganador. Después, otras métricas que tenemos, bueno, el factor de ganancia, pero personalmente mucho no lo miro. O sea, yo lo que más miro es eso que puse anteriormente en la diapositiva. O sea, lo comparo con el benchmark, en mi caso Bitcoin, como que me gusta ir bien a lo práctico, ¿no? No me pierdo en ver 1.000 millones de datos que no me aporten mucho, sino que prefiero compararlo directamente con el activo al que estoy operando y ver si tiene sentido ponerlo o no. Y un poco lo que hago también es esto que vimos anteriormente. Por ejemplo, acá tiene un parámetro de 6. Lo que haría es, en vez de ponerle 6, le pondría 7, 8, 9, 10 y 5, 4 y 3, por ejemplo. Eso es lo que sería hacerle un test de permutación de parámetros. O sea, agitar los parámetros para ver cómo funciona esa estrategia. Un poco de eso lo podemos ver acá, que acá tengo otro ejemplo armado, que sería, por ejemplo, de las medias móviles, que esto tiene muchísima más pinta que antes, y esto sí lo podemos mostrar todo, que por ejemplo, claro, tiene un 30% de acierto, y de nuevo, ¿cómo es que es tan rentable si solo acierta el 30% de las veces? Bueno, eso es porque si vamos a el promedio de 3 ganadores, vemos que ganamos, claro, ganamos un 21% cuando ganamos, y cuando perdemos 3,89. Es decir, cuando ganamos muchísimo más de lo que perdemos cuando perdemos. Esto incluso lo podemos ver en un gráfico, acá estamos en un gráfico de 4 horas, pero lo podemos ver en un gráfico de 15 minutos, y miren
Sí, mira, Acá está puesto desde de el ejemplo. gráfico se ve claramente una que toma la posición en largo y no la cierra hasta pasado, sí, hasta pasado un día, completamente, Sí, 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 está acá. esa de ahí, buenísima Sí, esa. mirá, pasan, claro, pasan 2 días y 17 horas y recién ahí lo cierran. Pero, ¿qué pasa con las estrategias tendenciales? Que eso está súper bueno decirlo y me viene genial el ejemplo, Álvaro. Es que, claro, cuando hay tendencias, lo agarran y está buenísimo, pero claro, cuando no hay tendencias, como podría ser este caso de acá, Justo. sufre mucho porque, Mm. claro, la estrategia dice compro porque empieza una tendencia. No, no, para vendo porque no empieza la tendencia. Y acá dice compro porque empieza la tendencia. Y acá dice no, no compro porque no empieza la tendencia. Funcionan Y así, en activos como Bitcoin, incluso yo diría que Tesla, Nvidia, porque tienen mucho movimiento, muchas oscilaciones. Cuando suben, sube mucho, cuando bajan, bajan también muy fuerte. Activos, por ejemplo, de acciones con dividendo que suelen estar el precio en rango, ese al final no es muy buena idea. no, tal cual, tal cual. O sea, eh, es justamente lo que decís vos, Álvaro. O sea, entender la naturaleza de los activos para saber cómo operarlo y de qué forma, y entender también por qué si hacemos una estrategia nos sale perdedora o nos sale ganadora. O sea, por ejemplo, acá le tenía puesto el slippage porque le voy a poner como ejemplo, pero se lo vamos a sacar para que vean cómo sería el tema de la rentabilidad comparada con, a ver si le podemos poner todos los datos. Bueno, ven, o sea, nosotros vemos esto y decimos, ¡buah! ¡Qué pedazo de estrategia! O sea, le gana por un montón a Bitcoin, tiene un 50% de drawdown, una comparación de Bitcoin que tiene un 83%. Nada, genial, ¿no? Tenemos 2.000 operaciones, o sea, un montón de representatividad estadística. Acertamos el 30% de las veces, pero pará, nos acordamos que no importa que acertemos el 30% de las veces, porque cuando ganamos, ganamos 3 y cuando perdemos, perdemos prácticamente uno, o sea, tenemos un 3-1 de riesgo-beneficio. Es más, si te parece algo, ahora podemos hacer rápidamente el ejemplo. A ver, cuando ganamos, ganamos 3, vamos a redondear un poco. Cuando ganamos, ganamos 3, cuando perdemos, perdemos uno y tenemos un 30% de acierto. Podemos ir a la calculadora, que simplemente acá ponemos 3, ponemos que cuando ganamos, ganamos 3 y cuando perdemos, perdemos uno y nos da positivo. ¿Por qué? Por justamente lo que dijimos antes, por más que acertemos el 30% de las veces, ese 30% ganamos 3 y 70 veces perdemos uno, por lo cual al final termina dando positivo. ¿Qué es esto que vemos acá? Que da positivo. Ahora, muy lindo todo esto que estamos viendo acá. ¿Qué pasa, Álvaro, si le agregamos comisiones, por ejemplo, de 1.2, que lo estoy exagerando un poco? O sea, generalmente, por ejemplo, en Bitcoin suele ser de 1.1, pero nos acordamos que, no, para la UTI dijo no solo las comisiones, sino que hay que calcularle el spread y el deslizamiento. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de ponerle 0.1, le vamos a poner 0.2. Entonces quiero que se mentalicen en la estrategia que teníamos ahí, le vamos a poner 0.2 y pasamos de una estrategia súper ganadora a esto que es horrible. O sea, miren un Horrible menos total. 99%. Sí, sí, sí. O sea, teníamos una estrategia que le ganaba a Bitcoin con un menor riesgo, o sea, teníamos como todo el pack completo, teníamos lo que parecía oro, por así decirlo, pero claro, le sumamos los costos operativos y vemos que es un total desastre. Esto es lo que, ¿Por qué es un total desastre? lo que Decime. comentaste. Justo que lo que hemos visto antes, un montón de operaciones en rango, eso parece ser lo que estaba aniquilando esta estrategia, ¿cierto? Tal cual, en realidad, o sea, vamos a sacarle las comisiones para seguir el ejemplo. La estrategia, aunque tenga rangos, es ganadora igual. O sea, por ejemplo, estas pérdidas que se ven acá es porque la estrategia está en rango, pero claro, ¿de dónde vienen estas pérdidas tan abruptas? Es que nosotros hacemos muchísimas operaciones, o sea, hacemos 2.000 operaciones y con ese 0.2% que nos come directamente, o sea, siquiera, o sea, entramos a la operación y pum, 0.2%, pasamos una estrategia que parecía ser ganadora a una que es perdedora. ¿Esto por qué? Porque justamente hacemos scalping, hacemos muchas operaciones, lo estamos viendo en 15 minutos y por ende, a ver, por un lado está buenísimo lo de la representatividad estadística porque tenemos un montón, pero nuestra querida representatividad estadística nos demuestra que no funciona la estrategia. Y por ejemplo, acá aparece un 21% de acierto. ¿Por qué bajó ese acierto? Porque a lo mejor había operaciones que ganaba 0.1% arriba. Y eso lo contabilizaba como que era una operación ganadora. Pero como nosotros le estamos poniendo 0.2 de costes operativos, esos trades que antes eran ganadores pasan a ser perdedores.
entonces por eso también baja el ratio de acierto. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Álvaro, siendo traders manuales, ponernos acá a ver 2.000 operaciones, estaríamos, no sé, un mes para ver una estrategia. En cambio, esto yo lo programé acá para el webinar, me costó, nada, 60 segundos, creo que me llevó 5 minutos. Entonces, nada, 5 minutos ver 2.000 operaciones. Y esto porque lo estamos viendo solo en Bitcoin. Ahora, si yo le quiero hacer permutación de parámetros, por ejemplo, no, vamos a sacarle las comisiones. Si yo quiero saber cómo funciona en vez de una media móvil de 10 con una de 20, si fuese manual, tendría que estarme otro mes probando cómo funcionaría con la de 20. En cambio acá simplemente le ponemos 20, le ponemos crear informe y tú, ya aparece cómo funcionaría con la de 20. Y básicamente el test de permutación de parámetros es lo que vimos anteriormente. Vamos a sacarle esto para que lo veamos en tiempo real. Es, si esto lo teníamos en 10, decirle, bueno, está bien, ¿por qué 10 y 100 y por qué no 11 y 100? ¿O por qué no 12 y 100? Entonces lo vamos modificando de a poco para ver que si se comporta de una forma parecida o no. O sea, si se comporta de una manera parecida, es que es robusta, porque por más que le cambiemos los parámetros, sigue funcionando de igual forma o no exactamente igual, ¿se me entiende? ¿No? O sea, no exactamente igual, pero de una forma muy parecida. Lo mismo para arriba sería lo mismo para abajo. Probaríamos cómo funciona. ¿Por qué hacemos esto? Porque a lo mejor en el futuro no funciona exactamente, o sea, en realidad les puedo asegurar que en el futuro muy probablemente no funcione exactamente el mercado como funcionó antes. Entonces, por eso está bueno modificar un poco la estrategia para ver que si en el futuro cambia un poco el mercado, que nuestra estrategia siga funcionando igual de bien de como funcionó en el pasado. Bueno, esto lo hicimos con la media móvil, la primera, que sería la rápida, pero también lo podemos hacer con la lenta, que sería la de 100. Probamos con 100, 101, 102, 103. Y ven que yo a medida que voy cambiando, que esto está buenísimo, voy cambiando y ya automáticamente se me va, esto que va como parpadeando acá, que va cargando, es que me va probando constantemente este cambio de parámetros que nosotros le estamos haciendo. Ahora, acá está la estrategia, y muy linda la estrategia, pero ¿cómo hiciste esto, no? O sea, ¿cómo puedo yo en mi casa abro TradingView y qué es lo que tengo que hacer? Tan simple como abrir TradingView, ir al editor de Pine, y lo que vamos a hacer es, bueno, acá ya está obviamente programado, que es este script de acá, y vamos a explicar un poco el código. Álvaro, te voy a pedir si me decís si se ve bien, yo acá lo voy a agrandar un poco. Sí, yo creo que se ve bien. Si quieres un poco más de zoom para que lo vean Un poco claramente. más. Ahí está. Ahí, bien. O sea, perdón, le voy a sacar esto para que vean lo chiquito que es el código. O sea, esto es todo el código, no hay más. O sea, es tan simple como eso, no es un supercódigo de la NASA que alguien programó en Starbucks y le llevó 20 horas, sino que, a ver, ahí está. Sino que es un código bastante simple porque es un cruce de medias móviles. Entonces, ¿cómo se programa esto? Esto incluso pueden copiarlo tranquilamente. Le vamos a decir que es una estrategia, a ver si puedo correrme para allá, desde acá. Una estrategia del título de cruce de medias móviles, le vamos a poner comisión cero porque eso lo podemos modificar después en los ajustes. Le vamos a decir que queremos que use el porcentaje de la cuenta, es decir, el porcentaje de la cuenta sería en ajustes, esta parte de acá en propiedades, el 100% de porcentaje de patrimonio neto, eso es lo que programamos en el código. Después también tenemos que use 100, que es el 100 que vimos recién, es decir, que en cada operación use el 100% de la cuenta, si nosotros estamos operando con, no sé, $1.000, que entre con el 100% del capital, es decir, cuando entre en una operación, entre con esos $1.000, con el 100% de la cuenta. Y el deslizamiento cero. Y acá con el deslizamiento cero, me acabo de acordar, quiero hacer una aclaración. ¿Por qué yo no le puse, por qué yo solo le puse comisiones y no le puse deslizamiento a la estrategia? O sea, acá nosotros podemos ponerle el slippage, que es lo que vimos en los costos operativos, le podríamos poner, no sé, 1.000 por poner una exageración, y le podríamos poner unas comisiones de 0.1, o sea, todo como corresponde, entre comillas. Pero claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Bitcoin, que es en mi caso, si me voy a Bitcoin cuando nació, o sea, cuando valía $1, si yo lo corro 1.000 ticks, el precio está acá y me abro una operación acá. Es decir, como que es más, mira, lo vamos a ver para que vean cómo es el funcionamiento. Nosotros vamos acá
Y si vamos a la primera operación, que lo podemos ver, sería como por acá, a ver. Perdón, lo estamos viendo en 15 minutos. Voy a ponerlo en diario. Aparece. Bien, acá nos aparece la estrategia, tenemos todas las operaciones, perfecto. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando Bitcoin valía, a ver, perdón, cuando Bitcoin, por ejemplo, cuando Bitcoin valía $4 y nosotros le ponemos un deslizamiento de 1000, no sé si me va a dejar igual, recién me da error. Voy a tener que ponerle menos para el ejemplo, a ver si me lo tomo. Bueno, si no, lo explico con palabras y listo. Si yo acá le pongo un deslizamiento muy grande, la operación, en vez de abrirme acá, me la abre acá. O sea, no tiene sentido con lo que pasa en la realidad. Entonces yo lo que hago personalmente es ponerle directamente en las comisiones 0.2, porque esto es en porcentaje. O sea, independientemente de lo que esté el precio, como lo calcula en base a porcentaje, es mucho más realista que si le pondríamos deslizamiento y en vez de la compra hacernos acá, nos las hace mucho más arriba. Porque bueno, en el caso de Bitcoin pasó de valer nada a valer mucho, entonces, nada, por ahí, por ejemplo, en divisas no van a tener este problema, pero en índices o en criptomonedas van a tener este problema, entonces ya se los adelanto que súbanle mejor, dupliquen la comisión y con esto ya solventan ese problema. Entonces, bueno, una vez hecha esa aclaración, vamos a ir al editor y vamos a seguir explicando el código, que hasta acá simplemente es el título de la estrategia, cruce de medias móviles, qué comisión cero, qué gestión del riesgo vamos a utilizar y que vamos a utilizar el 100% del capital con deslizamiento de cero. Eso es todo lo que dice la primera parte del código. Ahora viene la parte de los cálculos, que simplemente lo que hace es calcular las medias móviles, o sea, tenemos la media rápida y la lenta, la media de 10, la rápida de 10 y la lenta de 100. Le vamos a decir que lo usa el close porque nosotros podemos utilizar 4 variables que sería close, open, high, low. Generalmente se usa el close, pero esto se puede modificar en la configuración de la estrategia o incluso acá mismo en el código le podemos poner que sea en base al high y listo. Entonces esto simplemente lo que hace es calcular, hacer los cálculos necesarios para las medias móviles. Y esto que dice acá plot es como que dibuja en el gráfico estas medias que estamos viendo acá. Ahora se viene la parte interesante. Acá ya termina el código, ¿eh? O sea, este código ya no tiene más nada. Entonces, básicamente lo que hace es que la condición de compra es cuando la media móvil de 10 es mayor a la media móvil de 100. O sea, literalmente, como lo vimos en el ejemplo de la primera diapositiva, es prácticamente así. O sea, bueno, acá le puso un guión bajo porque no se puede poner espacio, nada, temas de programación, pero básicamente es eso. O sea, le decimos media móvil de 10 mayor a media móvil de 100. Cuando ocurra este suceso, vamos a comprar y cuando ocurra lo contrario, vamos a vender. Es decir, el exit long condition sería que la media móvil de 10 sea menor que la media móvil de 100. Entonces, bueno, acá estaría el comentario que sería compra y cierre de compra. Esto lo podemos ver directamente en el gráfico, que, bueno, ven acá el título, cruce de medias móviles. Cuando cruza la media móvil, vamos a sacarle un poco el zoom porque se está colapsando un poco esto. Vamos a hacerle zoom acá. Cuando la media móvil de 10, que es la celeste, cruza a la media móvil de 100, que es la naranja, realiza una compra, como lo vemos acá, y acá dice el título compra. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? Cuando la media móvil de 10 cruza la de 100 hacia abajo, hace el cierre de esta compra. Ven que dice compra, cierre de compra, que es lo que vimos exactamente acá. Vamos a volver a hacerle zoom. Acá en el código. Compra y cierre de compra. O sea, eso es todo lo que dice el código. No dice nada más, no tiene nada muy sofisticado. Bueno, acá obviamente hay que ponerle if, long condition, o sea, en español, por así decirlo, sería cuando se dé la condición de compra, quiero que la estrategia entre en compra con strategy long y con el comentario que diga compra. Eso es lo que dice simplemente el código. Y lo mismo con el cierre de compra. Cuando sea exit long condition, es decir, cuando se dé esta condición, esto que está acá, quiero que strategy close, es decir, quiero que me cierres esa compra que me hiciste anteriormente con el comentario cierre de compra. O sea, dicho en español sería así, no es nada muy del otro mundo, porque viste que está como muy de moda por ahí. Puedes hacer estrategia de trading sin programar como si programar fuese algo muy terrible, ¿no? O sea, la verdad es que no. A ver,
yo lo súper entiendo igual, ¿eh? O sea, yo veía a alguien en Starbucks ahí programando y veía un montón de códigos y un montón de cosas y decía, wow, ¿quién pudiera? O sea, yo no entiendo nada de lo que está haciendo y pensé que era, nada, como, era algo como muy difícil. Y después empecé a programar y me costó un montón, la verdad es que sí me costó, pero después, a medida que fui aprendiendo, me di dando cuenta que no es tan complicado. Entonces, un poco mi misión, si se quiere, es hacer esto, ¿no? O sea, explicar que no es nada tan terrible, o sea, es algo relativamente sencillo que cualquiera puede aprender. A ver, si lo aprendes por tu cuenta, te puede llevar un poco más de tiempo. Si lo haces con un mentor, como por ejemplo con este alumno que estamos mentoreando, por ahí te lleva menos tiempo, pero sea de una u otra forma, es relativamente sencillo, ¿no? No necesitas ser Einstein para programar. Así que bueno, creo que es un lindo mensaje para dejar. No Desde sé, vos luego, qué opinas, Álvaro, de es todo al final es dedicación, como todo en esta vida, ¿no? Y el que dedica tiempo al final, pues obtiene esos resultados, ¿no? Es cierto que aquí hay dos perfiles. Aquí está el perfil que programa estrategias en su búsqueda de su estrategia perfecta. Y luego sí es verdad que tenemos en la comunidad gente que directamente lo que hace es utilizar las estrategias de otros a través de la sección de indicadores y busca estrategias y las prueba, ¿no? Y va probando. De hecho, hay una sección que se llama Scripts, donde la gente Sí, publica los códigos así en abierto, ¿no? Y la gente pues puede ir probándolo también, que para los que todavía no estén muy seguros y quieran ver un poco cómo funcionan los códigos con otros ejemplos, ahí es un sitio perfecto porque puede cargar estrategias, abrir el código y ver exactamente lo que han puesto incluso cambiar algunos parámetros, ¿no? Para hacer backtesting ellos mismos. tal cual. O sea, PineScript para mí tiene, primero que tiene una documentación súper extensa, que si hay algo que no entendés cómo se programa, lo buscas y estás seguro. Y como bien decía Álvaro, podemos copiarnos de buena forma de otros, de decir, bueno, no sé cómo se programa esto, o quiero buscar ideas de estrategias de trading, no sé bien por dónde empezar. Pueden ir a TradingView, buscar estrategias en PineScript, copian y pegan, como, o sea, van al editor de Pine, esto, o sea, lo borrarían, pondrían pegar la estrategia que ustedes deseen y le darían actualizar en el gráfico, o en realidad ya va a aparecer añadir al gráfico, o sea, acá me aparece actualizar porque esta estrategia ya está en el gráfico. Pero básicamente sería eso. No, en serio, no es nada complicado. O sea, después, como todo, ya se puede ir complicando a medida que uno quiera, pero para hacer algo relativamente sencillo, para iniciarse en esto, no es tan complejo. Así que nada, los invito a todos a probar a programar, los invito a copiarme, los invito a copiar esta estrategia, que bueno, ya, es más, lo voy a poner así como para quien quiera darle pausa Ujú. para que puedan ver todo el código si lo quieren copiar. Incluso está bueno, o sea, que lo escriban directamente, porque a medida que escriban cada palabra, se van a preguntar, ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿Por qué estoy escribiendo aquello? Y pueden ver el video y es como, esto funcionaba para esto funcionaba para aquello. Entonces creo que está bueno. Y ahí estaría todo el código. Dame un segundito, Álvaro. Un segundo, ¿no? Sí. Bueno, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de TVMedio en español. Seguimos aquí en el streaming de lo que viene a ser código en abierto. Aquí pueden aprender un poco de programación. Aquí tengo por aquí un gato. Y bueno, ahora nos vamos a centrar un poco ya para terminar el webinar y cerrándolo ya. Recuerden que tenemos las estrategias, los pueden consultar en indicadores. Cuando usted abre el gráfico y va a la parte de indicadores, se escribe estrategia o estrategias, aparecerán un montón de estrategias de este tipo, donde podrá ir cargándolas e ir haciendo backtesting. Luego es verdad que tenemos la reproducción en barras. La reproducción en barras es una sección que podemos ver y hacer backtesting a mano, ¿no? Es decir, no es lo mismo que esto, pero es más sencillo, ¿no? Que diríamos el primer paso. Exactamente. Es más, mira, Álvaro, lo voy a aprovechar y lo voy a mostrar acá. Sí. ¿Cómo se hace? Voy a deshacer el zoom. Esto que explica Álvaro, que está muy bueno, sea algorítmico, sea manual, creo que está buenísimo, es esto que está acá, que dice reproducción. Apretan, decir, bueno, yo quiero ver cómo funciona este activo desde acá. Entonces te borra el gráfico y acá le podemos dar, ¿dónde es? Si me puedes ayudar, Álvaro, había que darle play por algún lado que no lo estoy encontrando. Sí, A está, ver. está abajo. Abajo en el centro. Perdón, en esta parte de acá. Claro, le daríamos play como si fuese una película y empezaría como a desarrollarse el gráfico en tiempo real. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos ver cómo funciona una estrategia, lo podemos ver acá. O sea,
Vimos que acá acaba de cerrar una compra que hizo anteriormente. Esto lo podemos poner para que vaya más rápido, por ejemplo en 10. Y va haciendo más rápido. Vamos a ver que cuando cruza la media móvil de 10, o sea, la celeste, cuando cruza hacia arriba la naranja, va a realizar una compra. ¿Ven? Ahí se realiza una compra. Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí se realiza una compra. Y cuando pase exactamente lo contrario, como va a pasar ahora, ahí cierra la compra. Entonces, creo que este modo de reproducción está muy bueno también incluso para ver cómo funcionan las estrategias. Después quería mostrarles también algo que me parece, vamos a salir del modo barras. Ya vimos cómo funciona, cómo implican las comisiones en gráficos si hacemos scalping, pero también nos sirve para decir, che, hay estrategias que dice todo el mundo que funcionan súper bien. No sé, por ejemplo, lo del RSI, ¿no? O sea, vamos a sacar esto de cruces móviles, vamos a ir con el RSI. A nosotros nos dijeron que es muy buena idea comprar barato y vender caro, ¿no? Entonces, sí, es buena idea, No sabía. pero ¿por qué es buena idea? O sea, eso es como la pregunta. ¿Y qué sería barato y caro? Bueno, se puede usar el RSI para esto. Podemos comprar cuando el RSI está abajo y vender cuando el RSI está arriba. Pero claro, esto lo podemos hacer de manera manual y fijarnos a ver si funcionó, pero mejor vamos directamente a programarlo. Acá está programada la estrategia y vemos que me dirás tu opinión Álvaro, pero a mí personalmente no me gusta esta estrategia. Para empezar, tenemos poca representatividad estadística, Pocas no operaciones. le gana, claro, exactamente, pocas operaciones, pocos trades. Si lo comparamos con el buy and hold, nada, no tiene nada que ver, es decir, tenemos un 80% de drawdown con una rentabilidad del 134% a comparación de Bitcoin que es del 500.000%. O sea, digo, es una estrategia que parece que tiene sentido, el típico comprar barato o vender caro, comprar cuando el RSI no sé cuánto, pero claro, nosotros vamos, los programamos, que para eso, para ver cómo es esa estrategia, podemos ir al código fuente como estamos viendo acá, y yo sé que esto parece un poquito más complejo, pero esto que está acá, o sea, este choclo que está acá, simplemente es el RSI, los cálculos necesarios para calcular el RSI, pero lo que a nosotros nos importa está en la parte de abajo. En la parte esta de acá, que lo que le estamos diciendo es exactamente lo mismo que antes, que la condición de compra, el long condition, es que el RSI sea menor que el oversold, es decir, que sea menor que la línea de 30 y que venda cuando sea mayor que la línea de 70. O sea, eso es todo lo que dice el código. Si volvemos al código, ven que dice RSI menor a oversold, RSI mayor a overbought, que esto lo configuramos acá. O sea, vamos a configuración y le podemos configurar el RSI de 14 con 70 y 30. Esto de igual forma que con las medias móviles, podemos ponerle en vez de 70, le podemos poner 80, le podemos poner, no sé, 60 y 40, lo que va a hacer que nos haga más operaciones. Entonces esto sería acá lo mismo, sería en estilo, sería 60 y 40. Entonces nosotros vamos a ir al gráfico para ver si funciona como nosotros queremos que funcione. Acá, por ejemplo, nos realiza una compra. ¿Y por qué nos realiza una compra? Porque justamente el RSI está por debajo de 40. Y la venta nos la realiza acá porque está por arriba de 60, que es lo que le configuramos. Pero, como podemos ver, no estaría siendo la mejor estrategia del mundo, ni aunque le cambiemos los parámetros, y nos sirve un poco como herramienta de búsqueda para nosotros, ¿no? De decir, bueno, tengo a cierto influencer o youtuber o persona que nos está diciendo que una estrategia es buena, nos dice el funcionamiento, nos dice que es buenísima, y decimos, bueno, está bien, vos me decís que es buenísima, yo tengo los recursos necesarios, las herramientas, como para poder testearlo por mi propia cuenta. O sea, yo creo que un poco el training algorítmico y la programación lo que hace es eso, ¿no? O sea, darte el poder de vos por tu propia cuenta saber si lo que te están diciendo es tan así o no es tan así. Porque claro, nos pueden decir que algo es muy bueno y otros le pueden creer ciegamente y decir, ah, sí, sí, vamos a seguirlo a él que dice la verdad, o podemos testearlo por nuestra cuenta, que es lo que los invito a hacer siempre. O sea, siempre corroboren por su cuenta si lo que les están diciendo es así o no es así. Y una de las formas de testearlo justamente es programándolo y ver si tiene sentido o no.
como ven, en Bitcoin, hacer una estrategia de comprar barato, vender caro, no tiene tanto sentido, no tiene tanto sentido por lo menos con el RSI, que es el típico ejemplo. A lo mejor encuentran otra estrategia, es también comprar barato y vender caro, pero que sí funcione. O sea, no estoy diciendo que no funciona ninguna, sino que estoy diciendo que la típica que todos muestran no suele funcionar, como un poco desenmascarando un poco todo esto. No sé vos, Álvaro, ¿qué opinas de todo esto? Muy, muy interesante. Yo creo que ya tenemos aquí 1 hora y 5. Yo creo que podemos ir cerrando el webinar. Tengo una pregunta bueno, y que va en referente un poco a la audiencia, ¿no? Es decir, vale, yo no tengo ni idea de programación, pero ¿cómo podría ver así, cómo podría detectar, ¿no? Que me están vendiendo una estrategia que no funciona, ¿no? Bueno, que creo que ya mencionaste una de las estrategias que era simplemente, pues, cambiando la temporalidad, ¿no? O cambiando de tipo de activo para ver si esa estrategia funciona. Aunque bueno, no siempre tiene por qué ser así. Es decir, hay veces que una estrategia funciona muy bien en un activo determinado, en una temporalidad determinada y en el resto no. Eso puede ocurrir también. Exactamente, exactamente. O sea, lo mejor que pueden hacer es, o sea, el primer paso, paso por paso, sería, les muestran una estrategia, les dicen cómo funciona, ustedes van a TradingView, por poner un ejemplo, van a PineScript, la programan, eso mismo que le acaban de decir, y se fijan cómo funciona. Porque a lo mejor se pueden dar cuenta que sí funciona, es decir, le dicen, no, no, en 15 minutos esta estrategia funciona re bien, la estrategia mágica de no sé cuánto. Bueno, buenísimo, la prueban, la programan, la prueban, y funciona. Y después le agregan comisiones, o sea, los costos operativos. Y, pará, sí, sí, funcionaba, pero si le agregamos los costos operativos no funciona. ¿Y qué pasa si le cambiamos un poco los parámetros? Pará, nos damos cuenta que está sobreoptimizada. Y en vez de 15 minutos en media hora, no, pará, también sigue sin funcionar. Entonces decís, bueno, no me mintió entre un montón de comillas, o sea, funciona, pero funciona sin comisiones, a la que le cambie un poco los parámetros deja de funcionar, y a la que le cambie un poco de temporalidad tampoco funciona. Entonces, nada, básicamente no funciona. Entonces creo que está bueno tener esas herramientas como para decir, ok, sé decidir por mi propia cuenta si lo que me están diciendo es así o no. Así que Álvaro, si te parece, mostramos la última parte Perfecto. de la presentación para ir cerrando. Vamos a compartir acá, mira si se está viendo. Y esto es un punto muy importante también de la diversificación y de la descorrelación. Es decir, nosotros podemos tener nuestra primera estrategia, pero idealmente necesitamos tener varias estrategias. Y no solo varias, sino que estén descorrelacionadas unas de otras. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor cuando una estrategia le vaya mal, a la otra le puede ir bien y así sucesivamente. Ahora, es importante que no solo estén diversificadas, sino que estén descorrelacionadas. Es decir, en ejemplos prácticos, nosotros podemos tener una heladería y que nos vaya súper bien. Entonces, con Álvaro abrimos otra heladería y abrimos 3, 4, 5 heladerías. Y decimos, bueno, estamos diversificando, tenemos diferentes heladerías. Pero en realidad después, si en verano vendemos mucho, pero en invierno no vendemos tanto, entonces al final no estamos descorrelacionados. O sea, o ganamos mucho o perdemos mucho. En cambio, si tenemos una heladería y una cafetería, en invierno nos va a ir bien con los cafés y en verano nos va a ir bien con los helados. Entonces, cuando a una le vaya bien, a la otra le va a ir menos bien o mal, y así se van complementando una con otra. O sea, eso sería lo que es descorrelación, que es lo que estamos viendo acá en el gráfico. La heladería, si quieren, podría ser la línea azul, y la cafetería, si quieren, podría ser la línea naranja. Y las dos en promedio, en combinación, nos darían esa curva verde que nos da una mayor estabilidad, teniendo la misma rentabilidad, una muy parecida, pero con un menor riesgo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos justamente diferentes heladerías? Tenemos dos heladerías, bueno, que van a ser prácticamente las dos, van a ser iguales. Entonces, si bien tenemos diversificación, no tenemos descorrelación. Entonces, o ganamos mucho o perdemos mucho. Es lo mismo tener una heladería que tener 100. Y acá quiero poner un ejemplo, sacando de heladerías y cafeterías, un ejemplo real de acciones de Apple y Microsoft. O sea, nosotros decimos, bueno, estamos diversificando en tecnológicas. Yo compré Apple, compré Microsoft, por ahí no sé, compré Alphabet, o sea, compré Google, compré Tesla, pero después vos lo comparás, vas al gráfico y te das cuenta que es medio lo mismo. O sea, acá tenemos Apple y Microsoft, y tenemos Apple más Microsoft, que sería como el promedio de las dos, ¿no? Y vemos que las tres líneas son prácticamente iguales. Es decir, si bien están diversificadas, o sea, son dos cosas diferentes,
están muy correlacionadas, o sea, se mueven de manera muy similar. Entonces, de nuevo, lo ideal es, una vez que tenemos nuestra primera estrategia creada, con todas las recomendaciones que vimos anteriormente, que sea simple, para que sea robusta, hacerle test de permutación de parámetros, probarlo en diferentes temporalidades, sumarle los costos operativos. O sea, una vez que tengamos todo eso, tengamos una estrategia, no nos vamos a quedar solo con eso, sino que vamos a intentar hacer otras estrategias que hagan de complemento a la que ya tenemos. Y así nos armamos un portfolio, una cartera que nos permita tener más estabilidad en el largo plazo de que si tuviésemos solamente una. Así que, bueno, esto es solo el comienzo. Sé que hablamos acá de muchas cosas, pero faltarían otras varias más. Que a esto a la estrategia le podemos agregar filtros, hay que hacerle test de robustez, que nosotros hablamos de permutación de parámetros, pero también está Monte Carlo, o sea, hay varios test de robustez diferentes. Después habría que hacerle pruebas fuera de muestra, es decir, nosotros estamos usando toda la muestra, pero en realidad lo que se hace es usar, por ejemplo, si tenemos 7 años de datos, usamos los primeros 5 y 2 lo dejamos fuera de muestra para no sobreoptimizar. Después esa misma estrategia lo utilizaríamos en diferentes mercados. No sé si yo hago una estrategia para Bitcoin, la pruebo, por ejemplo, en el Nasdaq también para ver cómo funciona, porque por un tema de robustez, es decir, bueno, está bien, funciona en Bitcoin, pero no sé si está sobreoptimizado para Bitcoin. Entonces lo pruebo en Nasdaq y veo que también funciona y digo, bueno, está bien, no está sobreoptimizado a un solo activo. De igual forma funciona con el time frame. Si lo tengo en diario, lo puedo probar en 4 horas o en 2 días, o si está en 15 minutos, lo puedo probar en media hora y en 5 minutos. Y incubar en real, esto es una recomendación que doy yo personalmente, no lo incuben, o sea, incubar sería poner en funcionamiento la estrategia y lo que se suele hacer es ponerlo en demo. Yo recomiendo ponerlo en real por un tema de que van a surgir varios problemas técnicos, muy probablemente, que en demo a lo mejor no surgen y que en real sí surgen. Nada, desde temas técnicos de plataformas hasta comisiones, costos operativos, etcétera. Que eso, si lo pones en real, lo puedes ver, si lo pones en demo, no lo ves. Siempre con volumen Y bajo, me bueno, imagino, ¿no? siempre, perfecto, Álvaro, muchas gracias por eso. Siempre con volumen bajo, o sea, lo mínimo que se pueda poner para operar. O sea, yo prefiero mucho más poner poco capital con una estrategia para probarla que ponerlo en demo. O sea, obviamente no vamos a poner a probarnos con todo nuestro capital, sino que una pequeña parte la separamos y lo ponemos con poco capital. Y bueno, por último sería, una vez que tenemos todo esto, ponerlo en funcionamiento ya con más capital. Pueden ponerle, ir subiéndole de a poco, no hace falta que le pongan todo su capital. Pueden poner, no sé, un 1% de su capital, después un 5%, después un 10% y así sucesivamente. Así que bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias Álvaro por este webinar. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y bueno, acá tienen todos los contactos. Pueden escribirme por mail, que generalmente estoy más activo ahí, que sería contacto@thehubtrader.com. Pueden ingresar directamente a la página y en YouTube, Instagram es exactamente igual. The Hub Trader nos buscan y ahí estamos. Yo soy Lautaro Rodríguez y espero que les haya gustado mucho este webinar. Pues muchas gracias, Lautaro. Recuerden que pueden ver este vídeo en TradingView y en YouTube. Y también vamos a subir justo el enlace de YouTube de Lautaro dentro de la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Abrazo grande.